Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Una vez más nos dirigimos a cada uno de ustedes con la voz de Dios, con la palabra de Dios en tiempos difíciles. En esta mañana quiero compartir con ustedes algo muy importante acerca del ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios lo envió al mundo, Él murió, al tercer día Él resucitó. ¿Y ahora dónde está Él? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces vamos a ver a través de la luz de la palabra cuál es el presente ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recordando que Él vino como un cordero manso y humilde. La Biblia dice, cuando Juan lo vio a Jesús en el Jordán, donde él estaba bautizando, cuando lo vio a Jesús dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Jesús vino como un cordero manso y humilde. Él no tuvo ningún defecto, ninguna falla. Él fue el cordero perfecto escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es así, en la cruz, Él satisface con su ofrenda a Dios. Y Dios se agradó de Jesús. Hemos visto cuando Él venció la tentación, la muerte, toda clase de circunstancia, Dios le otorgó. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. 3 reinos se doblan ante el nombre de Jesús. El reino de los cielos, donde están los ángeles. El reino de la tierra, donde están todos los hombres, y el reino del infierno. Todos saben que el nombre de Jesús tiene poder y está respaldado por el poder de Dios. Pero con relación a la segunda venida de Jesús, Él ya no va a venir como un cordero manso, humilde, donde la gente le escupían, la bofeteaban, le insultaban. No, Él ahora va a regresar como el león de Judá con poder y gloria. Pero eso va a ser en la segunda venida del Señor Jesús, que tiene 2 aspectos muy importantes. La primera es, cuando Jesús viene, Él va a arrebatar a su iglesia. Él no va a llegar a la tierra solamente en las nubes. Los muertos en Cristo van a resucitar primero ellos, y nosotros en un momento, en abrir y cerrar los ojos, así dice Pablo en Tesalonicenses, seremos arrebatados. Y luego al final de la batalla de Armagedón, como muchos están llamando la Tercera Guerra Mundial, al final Jesucristo viene, pero Él viene con poder y gloria, con su iglesia y con los santos del Antiguo Testamento. Imagínense, Jesús va a venir con David, va a venir con Josafat, va a venir con todo eso, Sadrach, Mesach, Abednego, con Abraham. Él va a venir para poner fin al anticristo, al falso profeta, y el diablo será apresado durante 1000 años. Entonces veamos el ministerio actual del Señor Jesús. La primera cosa es que debemos saber que Jesucristo es nuestro pastor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Estamos viendo, hermanos, que Dios usa esta metáfora para hacer una figura para la representación de la raza humana. Dios compara a la raza humana como ovejas, y Dios se compara como el pastor. Pero también dice la palabra de Dios, el pastor, escucha, la función muy primordial de un pastor es uno que guía, uno que supervisa, uno que cuida, uno que alimenta. El pastor es uno que apacienta, es uno que dirige, sustenta su rebaño. Cuando usted lee en el capítulo 10 del libro de San Juan, ahí Jesús comienza a hablar de la forma, de la manera como uno entra al redil. El redil es una comparación de la raza humana. La Biblia dice que el pastor entra por la puerta, mientras que el asalariado, el salteador, entra por la ventana. Hermano, Jesús usó un mecanismo legal para entrar a la tierra a través del nacimiento por medio de María. Dios tiene todo el poder. Él pudo haberse representado sobremanera, pero Dios, hermano, es respetuoso de las leyes sobrenaturales y naturales. Dios no quebranta su palabra. Él ha escogido, ha diseñado. De la manera que el hombre llega a este mundo es a través del nacimiento. Sin el nacimiento no es aprobado por Dios. Entonces, Jesús vino a través de Virgen María por medio del nacimiento. La pregunta es, ¿cómo vino el diablo a este mundo? ¿Por dónde entró? ¿Quién lo abrió la puerta? Pues la Biblia dice, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dio poder
autoridad, que ellos sean el encargado de cuidar la tierra, pero Dios le está advirtiendo que hay un intruso por aquí. Hermanos, el diablo usó a Eva, usó una ventana para meterse. Es así como los ladrones no entran por la puerta, ellos fácilmente entran por la ventana. Entonces la Biblia lo llama al diablo un salteador, uno que está desperdiciando las ovejas. ¿Por qué vino Jesús? Porque las ovejas, hermanos, habían sido esparcidos. Había venido un lobo y este lobo estaba destruyendo las ovejas. Esto es lo que pasa hoy en día en nuestras iglesias. Los pastores que están dentro de las iglesias estarán cumpliendo la cualidad de Dios. Lo que dice Jeremías 3:15, he aquí, yo os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia, con inteligencia. Cuán importante, hermano, es que un pastor tenga conocimiento, tenga sabiduría. Si el pastor no tiene sabiduría, no tiene la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a enseñar a la grey? Hay muchas denominaciones se basan en tradiciones, costumbres humanos, dejando la palabra de Dios. Muchos solamente se dedican a orar, se dedican a ayunar, se dedican a alabar, pero lo más importante, dejaron la palabra de Dios a un lado. Hermano, es tiempo que la iglesia tome conciencia. Nosotros tenemos que ser alimentados con la palabra de Dios todos los días. Entonces Jesucristo, hermano, es el pastor. Él cuida su rebaño. Y dice la Biblia, Él llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen. No sigue al hombre, no sigue la tradición, no sigue la costumbre, solamente sigue al Señor Jesucristo. Hoy en el día, el hombre nombra pastores. Pero el mejor diseño de un verdadero pastor dentro de la iglesia es alguien que ha sido llamado por Dios, que ha sido equipado por Dios, ha sido entrenado por Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro lo negó a Jesús 3 veces? Después, cuando Jesús resucitó, él tuvo un encuentro muy personal con Pedro y le dijo esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Cuida mis ovejas. Y por 3ª vez le pregunta el Señor Jesús: Pedro, ¿me amas? Dice Pedro, se puso triste. ¿Por qué el Señor Jesús? Porque Dios conoce, hermano, la mente del hombre, conoce el corazón, conoce cuál es la motivación. Entonces, sí, Señor, te amo, pues cuida mis ovejas. Jesucristo tiene el mayor cuidado, hermano, de que sus ovejas sean cuidadas. En este tiempo de crisis donde nos encontramos, ahí vemos a los verdaderos pastores que están dando su vida por sus ovejas, que no solamente les importa su dinero, que no solamente les importa su plata, están trasquilando las ovejas, no tienen, pero están pidiendo, hermano. Si un pastor es de Dios, tiene que poner su confianza en Dios. Tú no puedes poner tu confianza en el hombre, porque dice la Biblia, maldito es aquel que confía en el hombre, pero más bendito es aquel que confía en Dios. El verdadero pastor oye la voz de Dios, es guiado por el Espíritu Santo. Y ese pastor todos los días pide sabiduría a Dios. Todos los días pasa tiempo en la palabra de Dios para que él pueda dar una buena alimentación. Por eso dice en el libro de Efesios 4:11 que Dios ha establecido ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, a ti como pastor, te va a pedir cuenta de cómo tú estás cuidando la grey del Señor. La Biblia dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, también tengo que traerlos, los gentiles. Pastores, tú tienes que cuidar. Si alguien se va de tu oveja, tú busca esa oveja, llama a esa oveja, ora por esa oveja, averigua cuál es la situación por la cual se ha alejado. Pero mucho, como no les importan las ovejas, como solamente son asalariados, ¿qué me importa si se van? Me darán otro. Eso dice una persona egoísta. Pero una persona que ama a Dios da su vida por las ovejas. Una persona que ama a Dios da su tiempo por las ovejas. Una persona que ama a Dios va a tener una comunión íntima con Dios. Entonces, hermanos, Dios es Jesús, nuestro gran pastor. En el Salmo 23 tenemos un ejemplo maravilloso de una relación de un pastor con sus ovejas. El salmista David dice en el Salmo 23:1: Jehová mi pastor, nada me faltará. Este salmista está diciendo porque tiene una relación muy íntima, muy personal con Dios.
Más allá de la situación de la crisis que estamos atravesando, Él ha puesto su mirada, su confianza en el Dios de los cielos. Pues mi socorro viene de Dios, dice la Biblia. Tú pon tu confianza en Dios. Entonces Jesucristo, hermano, es nuestro pastor. No se olviden, Él nos guía, Él supervisa, Él nos cuida, Él nos alimenta, nos apacienta, nos dirige, nos sustenta su rebaño. Ahora vamos a ver la segunda cosa, el ministerio de nuestro Señor Jesús acerca. Él es el sumo sacerdote. Dice la Biblia en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio de los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Iglesia, tengo buenas noticias. La tumba está vacío. El Señor Jesús resucitó. Ahora dice que Él está sentado a la diestra de Dios y Padre. ¿Y qué está haciendo? Te está representando como el sumo sacerdote. En el templo del pueblo de Israel, Dios había diseñado tres formas: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Dice la Biblia que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo para representar ante la humanidad, ante Dios. Pero él primero tenía que santificarse, tenía que purificarse. Y él tenía un cordón, hermano, con unas campanitas en la cintura. Si por algún motivo él tenía un pecado inconfeso, él era un hombre muerto, porque Dios no tiene relación con el pecado. Él era un hombre muerto, y los sacerdotes que estaban en el lugar santo, ellos lo sacaban, lo jalaban la soga, porque ellos no podían entrar. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Había una cortina que dividía, y en el lugar santo, hermano, estaban los sacerdotes, que son los levitas. Y en el patio, en el atrio, venía el pueblo trayendo sus ofrendas. La Biblia dice que el Señor Jesús, Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, para ser un sumo sacerdote, Él tenía que presentar un sacrificio. Sí, lo hizo, pero Él no llevó una oveja, porque Él presentó su propio cuerpo. Él presentó su vida en una ofrenda, y Dios se agradó de esa ofrenda. Hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice: Padre, en tus manos encomiendo el espíritu. ¿Qué pasó? Dice: inmediatamente el velo del templo se rasgó, se rompió. ¿Por qué? Porque Dios habitaba antiguamente en el lugar santísimo. Pero ahora esa cortina, ese velo ya ha sido separado. Ahora Dios, hermano, está habitando en corazones disponibles. Dios ya no habita en un lugar hecho a mano de hombre, sino Dios está en medio de su iglesia. Nosotros, dice la Biblia, los creyentes somos considerados sacerdotes. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y el pueblo necesita oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llevar a cabo la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién estás orando? ¿A quién estás clamando? ¿A quién estás pidiendo socorro? Si lo estás haciendo dentro del parámetro de la Biblia, Dios te va a escuchar. Pero si tú estás pidiendo fuera de la Biblia, Dios no te va a oír. Existen muchos dioses, existen muchos ídolos, pero Dios, hermano, ha establecido solamente al Señor Jesús, el único sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Aparte de Jesús no hay nadie. No es María, no es el Papa que te va a llevar a Dios, solamente es Jesús. Y tú tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios. Aleluya. Quiero leer en Romanos para terminar. En el capítulo 8, verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es nuestro pastor. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra de Dios y Padre. Te está representando a ti y a mí me está representando. Él es nuestro mediador. Él es nuestro intercesor. Solamente, hermano, ponga tu confianza en Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros y la comunión del Espíritu Santo esté con la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.